Saludos mis maníacos del sur, hoy veremos cómo dominar el juego de nuestra clase. La mayoría de puntos que explicaré coinciden con la guía de DPS, ya que coexisten. Recuerda revisar la descripción por si dejo información extra, y al final de este video comunicaré algo importante. 1. Análisis. Hay que leer todas las habilidades y pasivas de tu personaje y comprenderlas, y buscando la letra pequeña. También debemos analizar cuál sería el mejor refuerzo para cada habilidad, razonando o testeando. Un razonamiento sencillo es elegir entre menos consumo de mana o tiempo de espera. Y en general siempre es lo mejor tiempo de espera, ya que si no tienes suficiente mana, lo puedes solucionar con pociones. Pero el tiempo de espera no lo puedes reducir de ninguna forma, a no ser que tengas alguna skill o pasiva o un support para eso. El análisis en algunas clases será más difícil que otras, con descripciones raras que no se entienden, pero lo podremos resolver más adelante en este vídeo. 2. Buffos. Hay que localizar en el caso de DPS las habilidades que sean autobuffos, los que al usarlo aumentarán nuestro daño, ya sean activas o pasivas. Y no solo hay que buscar lo que nos suba daño, cualquier otro beneficio es bienvenido, mientras tengas espacio y valga la pena, como el aumento de aceleración de enfriamiento, etc. En el caso de los supports, habría que localizar todas las habilidades que bufean al equipo y también los que debufean al enemigo si tiene. Si no te caben todos, pues hay que elegir los mejores dependiendo de la situación, farming, raid, etc. 3. Práctica. Por supuesto hay que practicar y testear todo, no solo en sala de entrenamiento, también en escenarios normales, de farming o raids, para encontrar las mejores skills de limpieza, de daño, etc. Para saber si lo has hecho bien, puedes pulsar tabulador al final de una dungeon para ver la tabla de resultados, la barra de daño y la barra de aportación. Hay supports que aportan más que otros por naturaleza, y también influye quién llevaba equipamiento, soporte, etc. Pero si le preguntas a alguien que sepa y le das contexto, pues te puede decir si lo has hecho bien o mal. Practicar incluye acostumbrarte a tu set de teclas y al movimiento de tu personaje para desplazarte más rápido, etc. 4. Ver gameplays. Además de ver otras formas de jugar con tu clase, puedes preguntar dudas en los gameplays que veas sobre qué mejorar o equiparse específicamente, o sobre esas habilidades y pasivas raras que no se entienden. Siempre suelen contestarte. También podemos recurrir a el wiki para pasivas que no están bien explicadas, como la de Code Antítesis. Y bueno, ahora comenzaré a subir guías de cada clase, y para ello he publicado una encuesta para que elijan la clase que prefieran primero. Subiré las guías poco a poco, ya que estoy ocupado con la universidad. Como no caben todas las clases, pondré unas opciones personales y el resto de clases les invito a que comenten la clase que quieran y luego votar dando like a esos comentarios. Una aclaración que haré en cada vídeo es que los haré en base a lo que lea en las habilidades y pasivas, más un poco de investigación si lo veo necesario, ya que no tengo experiencia con todas las clases de los personajes, así que más no podría hacer. Si te ha gustado el vídeo, puedes apoyar el canal dando like, suscribiéndote y también donando mediante PayPal, para animarme a subir más guías y de calidad. Cualquier duda, etc., comenta aquí abajo y me despido. Hasta la próxima.